Hola a todos, vamos a comenzar este webinar sobre la nueva regulación europea de drones. Mi nombre es Antidio Viguria y soy el director técnico en aviónica y sistemas de FADACATEC. FADACATEC es un centro tecnológico que está gestionado por una fundación privada llamada FADA y aparecen los logos de los patronos, los dos Airbus, Alexis, Arteca y GS Group como empresas privadas y después el INTA y la agencia IDEA representando a la Junta de Andalucía como representantes públicos. Esta fundación gestiona un centro tecnológico que está en Sevilla, que es CATEC, que es el principal centro tecnológico nacional en el desarrollo de tecnología de drones, y un centro de vuelos experimentales, Atlas, que está en Jaén y cuenta con dos grandes características. Un espacio aéreo segregado de 30 por 35 kilómetros que permite los vuelos más allá de línea de vista y por tanto vuelos a larga distancia en la normativa actual de forma sencilla y rápida y también las condiciones climatológicas perfectas para realizar este tipo de operaciones. Mientras que en Sevilla, en CATEC, nos dedicamos al desarrollo tecnológico y nuestro objetivo es madurar las tecnologías, hacer demostradores, prototipos, demostrar que funcionan, de tal forma que se acerquen al mercado y después intentar que éstas se transfieran a las empresas para su explotación comercial. Dentro de FADACATEC tenemos en los últimos años, hemos llevado a cabo una fuerte actividad relacionada con la nueva normativa europea de drones. Hemos participado en los principales grupos de trabajo, tanto nacionales como internacionales, en relación a la nueva normativa y también en relación a la estandarización, el desarrollo de estándares y de medidas de cumplimiento para esta nueva normativa. Por todo ello, pues con toda esta experiencia, pues estamos montando este webinar introduciendo la nueva normativa europea de drones. Este webinar pues está patrocinado, está desarrollado en el marco de un proyecto de I+D llamado IMOF 3D. Es un proyecto nacional del Gobierno de España gestionado por el CEDETI y este proyecto IMOF 3D está formado por 4 centros tecnológicos, FADACATEC, que es el coordinador, junto con el Instituto Tecnológico de Galicia, ITG, AICIA, que está también en Sevilla y vinculado a la Universidad de Sevilla, y NAITEC, que es un centro tecnológico de Navarra. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo de un plan estratégico para fomentar la excelencia para estos 4 centros tecnológicos en el marco de la movilidad aérea autónoma. Para más información sobre este proyecto, bajo el cual se está desarrollando este webinar, pues podéis visitar la página web que aparece directamente en la presentación, o también podéis directamente poner IMOF 3D en Google y aparece directamente en la página web. Bueno, yendo directamente ya al motivo, al principal contenido de este webinar, primero comentar que es importante resaltar que en el marco actual europeo, ¿vale?, nos vamos a centrar en operaciones civiles, no vamos a entrar en ningún tipo de operación de defensa, tiene su propia normativa, en operaciones civiles y en Europa. Entonces, la regulación de los drones en Europa depende del tipo de operación. Hay dos grandes tipos de operaciones, lo que se llaman operaciones no EASA, que son actividades relacionadas normalmente con vuelos de Estado, por ejemplo con la policía, emergencia como búsqueda y rescate, incendios forestales, seguridad, temas de vigilancia de fronteras, temas de vigilancia costera y también pues ciertas actividades relacionadas con las administraciones públicas. A todo eso se llama operaciones no EASA, ¿vale? Y al resto son lo que vamos a llamar operaciones EASA, ¿vale?, que incluye todo lo que no son estos 4 puntos que aparecen en la presentación y es importante destacar que incluye tanto los trabajos profesionales, trabajos aéreos, experimentales, I+D y también la parte de hobby, ¿vale? Todo eso está considerado bajo la normativa para operaciones EASA, ¿vale? Dependiendo del país, es importante destacar que las operaciones no EASA pues son competencias nacionales y que por lo tanto su marco regulatorio va a depender de cada país. Aquí tienen una página web donde aparecen los enlaces de los distintos autoridades nacionales de aeronáutica para cada uno de los países bajo el marco de EASA. En España, esta regulación ahora mismo está en trámite
para sustituir a la de 2017. Es un nuevo Real Decreto y se espera que se apruebe en 2021. Y van a ser unas operaciones, se ha hecho un calco de lo que es el entorno regulatorio europeo. Por lo tanto, realmente no va a haber una gran diferencia, únicamente, o la principal diferencia desde nuestro punto de vista es que la autoridad de diseño para las operaciones EASA será EASA, que es la autoridad europea, a nivel europeo, mientras que en las operaciones no EASA la autoridad de diseño será AESA, que es la autoridad a nivel nacional de España. Por otro lado, todo el resto de operaciones que hemos dicho, tanto de hobby como profesionales, que no incluyan ese ámbito que hemos comentado anteriormente, que recordamos, son las operaciones de policía, vigilancia de fronteras, salvamento y rescate, incendios forestales, etcétera. Todas estas que aparecen aquí, ¿vale? Todas estas que aparecen aquí. Todo lo que no sea que entre dentro de esa categoría de NOEASA puede estar regulado bajo un reglamento que se publicó ya en junio, dos reglamentos de hecho, se publicó en junio de 2019. El 945 de 2019 y el 947 de 2019. Y este reglamento ya ha entrado en vigor el 31 de diciembre de 2020. Es decir, que a día de hoy ya es de obligado cumplimiento. ¿Vale? Ahora comentaremos. Y este va a ser, esta regulación europea, va a ser el principal contenido de esta presentación. Explicar en qué consiste esta nueva regulación europea de drones, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020 y que está definida en estos dos reglamentos, el 945-2019 y el 947-2019. Aquí podéis ver un enlace donde se explica cuando se publicó en junio de 2019 y vienen los enlaces directamente a la norma. Todos estos enlaces que aparecen en la página web los podéis consultar en la descripción del vídeo dentro de YouTube, ¿vale? Es importante destacar que, bueno, que aunque ya ha entrado en vigor, hay unos periodos de transición que después ya comentaremos más adelante, donde podéis verlo en detalle, y que dependiendo de la categoría, que ahora veremos qué significa esto de la categoría, pues puede llegar hasta 2022. Es decir, que tenemos todavía 2 años, entre 1 año y 2 años, para ponernos al día a nivel de regulación, etcétera. Hay un periodo de transición en el que se pueden hacer cierto tipo de operaciones con limitaciones. De esta forma, el principal contenido va a ser explicar la nueva norma y en qué consiste y no tanto este periodo de transición. Bien. Lo principal, lo más importante de esta nueva norma es que ha cambiado el concepto. Anteriormente, las normas anteriores, que eran nacionales hasta 150 kilos, había una gran relación entre lo que son los pesos de la aeronave y la tipología o las categorías, un poco como en la aviación tradicional, ¿no? Había, por ejemplo, una separación en menos de 25 kilos y más de 25 kilos en la mayoría de los países. Sin embargo, este concepto ha cambiado y ya no es tanto el peso de la aeronave, sino el riesgo de la operación. Cada después veremos qué significa ese riesgo o cómo se define. Aunque para adelantaros es una mezcla entre el riesgo que suele llamarse en tierra, es decir, que hay en tierra, si hay gente cerca, si es un entorno urbano, un entorno rural, y el riesgo en aire, que es el tipo de espacio aéreo, si puede haber naves tripuladas volando cerca, etcétera. Combinando esos riesgos, pues te sale un riesgo completo de operación. Y eso es lo que se ha utilizado desde el punto de vista de ASA para dividir, hacer la categorización en esta nueva regulación, que han categorizado todas las operaciones en 3 categorías. Categoría abierta, open, que son de bajo riesgo. Categoría específica, que están en riesgo medio. Y categoría certificada, que sería en riesgo alto. Aquí es importante destacar que en la categoría abierta, como vamos a ver a continuación, que es riesgo bajo, hay una serie de mitigaciones operacionales, límites que te ponen que puedes hacer con el dron, donde puedes volar, a qué altura, con qué peso, que hacen que el riesgo en general ya sea bajo y por lo tanto el concepto va a ser que los operadores no tienen que interaccionar con las autoridades nacionales como hasta ahora. El concepto va a ser como los teléfonos móviles. Tú te vas a poder comprar, te compras un teléfono móvil y puedes empezar a utilizarlo. Pues aquí lo mismo, el dron va a estar cualificado con un marcado CE, va a tener una serie de requisitos, va a haber una serie de limitaciones donde puede utilizarlo y donde no, y con eso ya no te hace falta interaccionar con la autoridad. Puedes comprarlo y volar, buy and fly, ese es el concepto de la categoría abierta, pero es de muy bajo riesgo. Ahora veremos qué condiciones son.
En el otro extremo está la categoría certificada, que son operaciones de muy alto riesgo. Por ejemplo, pues transportar personas, los taxis aéreos, que ahora están tan de moda y se están empezando a hablar mucho de ellos, o por ejemplo, pues un Airbus A320 de carga, pues que viaje sin piloto, ¿no? Que eso sería también una directamente por el tipo de aeronave, por la grande que es, etcétera, categoría certificada. Por lo tanto, y en este caso, categoría certificada, que es riesgo muy alto, los procesos, los requisitos van a ser muy parecidos a la aviación tradicional, ¿vale? Y en medio se ha creado esta categoría específica que crea un nuevo nicho, que el objetivo de esta nueva categoría es que, según el riesgo de la operación, que se ha dividido en 6 niveles, de 1 a 6, ya veremos cómo se calcula, pues te van a pedir más o menos requisitos. Si el riesgo es bajo, parecido a 1, los requisitos serán muy parecidos a la categoría abierta. Si el riesgo empieza a crecer, y empieza a ser 5 o 6, que es el límite superior, pues empezarán a acercarse mucho a la categoría certificada. Bueno, algunos puntos importantes que remarcar. Como hemos comentado antes, esta categorización no distingue entre actividades profesionales y actividades de hobby, recreativas. Por lo tanto, puedes estar en la categoría abierta tanto desarrollando actividad profesional, un trabajo aéreo, fotografía, como volando tu dron en el parque por una actividad lúdica, ¿vale? No hay tampoco una distinción entre vuelos experimentales o vuelos de I+D o de entrenamiento y trabajo aéreo. Por lo tanto, esta categorización también aplica a todo lo que son vuelos experimentales, vuelos de formación, vuelos de desarrollo de productos, también aplica. Y esto es una regulación aeronáutica que no aplica a vuelos en interiores. Si tu vuelo es interior, por ejemplo, en una cantarilla dentro de una fábrica, no te aplica esta normativa aeronáutica. Te aplicarán otro tipo de normativa. Pues normativa, por ejemplo, relacionada con la seguridad de los trabajadores, normativa relacionada a lo mejor con el tipo de máquinas que pueden estar operando en ese entorno, pero no te aplica esta normativa. ¿Vale? Bien, entrando ya en detalle de cada una de las categorías, es importante destacar, bueno, la categoría abierta, esta Open Category, pues está limitado a lo siguiente. Por un lado, los vuelos siempre son lo que se llama en línea de vista visual. ¿Qué significa eso? Que el piloto siempre puede ver visualmente la aeronave y normalmente por defecto se considera que tiene que estar por menos de 500 metros del piloto, ¿vale? Es decir, que normalmente ya a 500 metros es difícil ver un dron, incluso por experiencia nuestra, pues ya 500 metros sería un poco un límite con alguien con muy buena vista, pero que el dron no puede dejar de verlo en ningún momento, ¿vale? Línea de vista visual. La altura no puede ser mayor en ningún caso de 120 metros de altura sobre el terreno, ¿vale? Y en general también se considera que el peso máximo tiene que ser menos de 25 kilos, aunque ahora veremos, hay distintas subcategorías que limitan aún más ese peso. La edad mínima del piloto tiene que ser 16 años, pero hay una opción de reducirlo a 12, e incluso para juguetes, que también los juguetes entran en esta normativa, los juguetes que vuelan, los drones de juguete, pues a los juguetes pues no habría porque está pensado para gente de menor edad. No puede llevar eh, mercancías o material peligroso que pueda provocar daños a otras personas. Esto normalmente no aplica a las propias baterías del dron, sino, por ejemplo, si tuviera que llevarse pues algo, por ejemplo, que fuera, por ejemplo, una muestra química que si se cae y se dispersa puede provocar un problema de salud, pues eso no puede estar dentro de la categoría abierta. No puedes soltar material, es decir, que si hay material, esa no es tu categoría, y no se pueden hacer operaciones autónomas, ¿vale? Siempre tiene que haber un piloto, tiene que estar, como he dicho antes, en línea de vista, ¿vale? Dentro de esta categoría, dependiendo de si se vuela sobre personas, cerca de personas o lejos de personas, se han creado 3 subcategorías, la 1, la 2 y la 3, como se pueden ver en la parte de abajo de la presentación. Y para cada una de estas 3 subcategorías se han creado unos marcados CE, porque todas estas aeronaves tienen que estar con marcado CE, que es un estándar que en Europa, que es bueno, de la calidad del producto, ¿no? Entonces todos los productos que se comercializan en Europa tienen que tener este marcado CE y se está desarrollando actualmente, y está acabando esa normativa, ya se está terminando de perfilar por parte de ASDSTAN y en el que se definen los requisitos para conseguir este marcado CE y cada una de estas subcategorías, de C0 a C4.
Además, también he dejado la opción para, sobre todo para la gente de más de aeromodelismo, hobby, de poder pues crearte tu propio dron, que lo puedas construir tú mismo. Pero para eso las limitaciones son aún mayores, ¿vale? Aunque en esta parte no entraremos, dado que este seminario está más centrado para personas que quieran desarrollar una actividad profesional, más que una parte del modelismo, ¿vale? Ahora vamos a entrar en detalle en cada una de estas subcategorías. Antes de eso, es importante saber qué significa 120 metros sobre el terreno. Pues como aparece en la figura, son 120 metros en cada punto del terreno. Es decir, que si el terreno no es plano, no es desde el punto de despegue, sino si va cambiando la altura del terreno, el dron debería automáticamente, o el piloto siempre mantenerlo a 120 metros sobre el punto en el que se encuentra el terreno. Aquí se puede ver perfectamente. ¿Vale? La única excepción es que si se está, por ejemplo, haciendo una inspección de una infraestructura que es más alta de esos 120 metros, como aparece en esta figura, puede ser un molino de viento, en este caso, pues estaríamos hablando de 120 metros, pues que podría sobrevolar esta estructura más de 15 metros, ¿vale? Este obstáculo más de 15 metros. Y así podría pasar los 120 metros, pero es el único caso, ¿vale? Dentro de lo que son las distintas subcategorías, ¿vale? Aquí se puede ver un cuadro resumen de cada una de estas tres subcategorías que hemos comentado, que es la 1, volar por encima de personas, la 2, volar cerca de personas, y la 3, volar lejos de personas. Y aparece en detalle lo que tiene que cumplir para cada una de las clases de certificación, C0, C1, C2, C3 y C4. ¿Vale? Ahora vamos a entrar un poquito en más detalle, pero ya de primera podéis ver, por ejemplo aquí, que para C1 la aeronave tiene que pesar menos de 900 gramos o tienes que demostrar que la energía de impacto tenga que ser menor de 80 julios. O para C2, que vuela cerca de personas, la aeronave no puede pesar menos de 4 kilos. ¿Vale? Esto al final son limitaciones de la aeronave operacionales. ¿Para qué? Para asegurarse que el riesgo total de operación es bajo y por lo tanto, bueno, aunque la aeronave falle, porque no va a seguir unos estándares aeronáuticos de safety, de seguridad, pues el riesgo total de la aeronave más la operación pues sea algo asumible y por lo tanto, bueno, pues que realmente la posibilidad de que alguien sufra un accidente grave pues sea mínimo, que es el objetivo final que se quiere conseguir. Aquí podéis ver, esta tabla también se encuentra en la normativa y podéis ver, estudiarla con detalle, ¿vale? Pero ahora vamos a ir a cada una de las subcategorías. Como hemos dicho antes, la subcategoría A1 pues es aquella en la que te permite volar, ¿vale? Por encima de personas. Vamos a decir, por encima quiere decir que no tienes que estar siempre lejos de personas. Por ejemplo, si estás en un parque, podrías estar volando, aunque de forma puntual sobrevueles a alguien. No significa que estés volando por encima de una acumulación de personas. Por ejemplo, en un concierto un concierto o en la playa en verano no podrías volar este tipo de drones, ¿vale? Porque ya hay acumulación de personas. Sería para volar en una zona en la que hay varias personas andando o están por ahí y no hace falta asegurarte que mantienen distancia mínima con respecto a ellos, ¿vale? La primera, dentro de la categoría A1, la primera tipo de aeronave es la C0, que es la que, bueno, te permite volar con este tipo de operaciones, pero la aeronave tiene que pesar menos de 250 gramos, ¿vale? Que es un peso bastante reducido. La siguiente, dentro de la misma categoría 1, te permite volar, más o menos, vamos a decir, por encima de personas, ya te dejan hasta 900 gramos, ¿vale? Tiene que tener marcado C1, pero claro, aquí ya si sobrevuelas a alguien, bueno, pues tiene que ser algo puntual, ¿vale? Como he dicho antes, estás en un parque y bueno, estás volando, de vez en cuando alguien se te cruza, pero que no estés sobrevolando a la gente constantemente. Bien. Y después pasamos a la siguiente subcategoría, que es la 2. Aquí ya te permiten volar cerca de personas, pero tienes que mantener una mínima distancia, ¿vale? Entonces no puedes volar sobre nadie, ¿vale? En principio con este tipo de aeronaves que pueden llegar hasta los 4 kilos, sobre nadie que no esté involucrado en la propia operación. Si estás en un parque tienes que asegurarte que no es en cualquier sitio donde pueda haber gente, tienes que asegurarte que donde estás no hay nadie, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tienes que haber al menos una distancia de 30 metros con respecto a las personas,
o se podría reducir a 5 metros para un modo de vuelo de baja velocidad, ¿vale? Que también van a obligar que este tipo de aeronaves con marcado C2 lo tenga, ¿vale? Entonces recordamos, línea de vista visual hasta 120 metros de altura, pero no puede sobrevolar a nadie que no esté vinculado con la operación. Y además tienes que mantener una distancia de esos 30 metros. Ya pasando a la última subcategoría, la A3, esta ya categoría está pensada para volar en un entorno ya rural o un entorno en el que no hay nadie. No hay nadie a nivel, bueno, por lo menos ni edificio ni otras personas a 150 metros por lo menos, ¿vale? No se puede sobrevolar a nadie por supuesto, y además tiene que estar en un área que esté lejos de edificios, de personas, etcétera. Tienen que seguir volándose en línea de vista y hasta 120 metros, pero aquí ya se permite hasta 25 kilos y hay dos subcategorías, la C3 y la C4, marcado C3 y C4, ¿vale? Que se pueden volar en esta subcategoría. Por supuesto, las anteriores, la C2, la C0 y la C1 también se podrían volar en esta subcategoría, ¿vale? Bueno, pues en resumen, ¿qué es importante de la categoría abierta? Bueno, que hay tres categorías, dependiendo si vuelas muy cerca de personas o incluso volando en un momento puntual a las personas, cerca de personas pero manteniendo la mínima distancia y lejos de personas, es decir, un área que está lejos de cualquier entorno urbano, edificio, etcétera. Para cada una de ellas hay unos límites de peso, hay unos marcados C específicos que a su vez para cumplir esos marcados la verdad es que tienen que cumplir un listado de requisitos que no vamos a entrar aquí en ello, como hemos dicho se está terminando de desarrollo por parte de SEDESTAN y quien quiera pues puede consultar SEDESTAN para ver la normativa. Y lo más importante, siempre en línea de vista visual, menos de 500, no más de 500 metros del piloto y a menos de 120 metros, ¿vale? Y además, para todas las subcategorías, excepto la C0, ¿vale? Excepto las aeronaves que pesan menos de 250 gramos, hay que registrarse, el operador se tiene que registrar, ¿vale? Si para C1, C2, C3 y C4, la aeronave se tiene que registrar, ¿vale? La ventaja de esta categoría abierta, por supuesto, este concepto de comprar y volar, pues un concepto sobre todo para los que os dedicáis a fotografía aérea, operaciones de inspección que se pueden hacer en línea de vista, puede ser un concepto muy interesante, ¿no? Que no tienes que ni tener una licencia de piloto, ni tener que pedir una autorización de vuelo, es únicamente volar, comprar y volar. No hay una interacción con la aviación, con la autoridad de aviación. Es verdad que esta categoría abierta solo se podrá volar en las zonas donde las autoridades de cada país definan que se pueden volar los drones de la categoría abierta. Para eso también es algo que tenéis que consultar con cada uno en su país con su autoridad. Después, es importante recalcar que para poder operar en esta categoría, los drones tienen que tener un marcado CE que además sea uno de estos cuatro, el C0, el C1, el C2, el C3 o el C4. ¿Vale? La parte de Private Build, que son drones hechos por ti mismo, eso está más pensado para el modelismo y yo personalmente no lo recomendaría para realizar actividades profesionales. ¿Vale? Entonces, aquí lo suyo es comprarse un dron que tenga este marcado CE y entonces poder operar bajo limitaciones que cada una de las subcategorías te imponga. Si es C0, C1, puedes volar con personas alrededor. C2, tienes que mantener una distancia mínima. C3, C4, tienes que estar lejos de personas y lejos de edificios, finalmente un entorno rural. Este marcado CE pues, se está desarrollando por SEDESTAN y también hace falta un pequeño entrenamiento mínimo que ahora veremos que es algo muy reducido, ¿vale? Pero que además no requiere una interacción con las autoridades, que es lo interesante. ¿Qué es el entrenamiento que hace falta? Bueno, para el C0 solamente hace falta que te leas las instrucciones, ¿vale? Esto es como un juguete, ¿no? Como con los juguetes, ¿no? Te lees las instrucciones, ¿vale? Cómo funciona y ya está. Con C1, C3 y C4 hace falta esas instrucciones, pero también hace falta completar un entrenamiento online y pasar un test online, ¿vale? Y ya está. Y a partir de ahí puedes empezar a operar tu aeronave C1 en la subcategoría 1, que es cerca de personas. Bueno, puedes sobrevolar puntualmente alguna. C3 y C4 ya sería lejos de personas, ¿vale? Ya tendría que estar en un entorno alejado de edificios, alejado de personas, etcétera. Y para C2 sí es verdad que hace falta, además del test online, pues pasar un pequeño pues, entrenamiento práctico, ¿vale? Porque aquí ya puedes estar a 5 metros de las personas, sobrevolar puntualmente a gente y bueno, se requiere un mínimo de habilidad y de competencia, ¿no? Entonces hace falta hacer un entrenamiento
una declaración de que has tenido ese entrenamiento y después también pasar un test por escrito por una entidad reconocida por la autoridad competente. ¿Vale? Esto sería únicamente para el C2, que son los subcategoría 2, que es cerca de personas. Bien. Y bueno, en principio, bueno, esto, la idea es que sea válido para 5 años y que a los 5 años tengas que volver a obtener esas competencias. Aquí lo más complicado sería a lo mejor para el A2, que requeriría pues tener que otra vez pasar el examen. Para el resto, A2, C2, para el resto puede hacerse online training, eso no sería ningún tipo de problema. Y es online test, ¿no? Sería algo relativamente muy sencillo. Bueno, esto es todo para la categoría abierta. Esperemos que os haya resultado claro. Solamente recordar la categoría abierta, esta de aquí, a la izquierda, la verde, operaciones en línea de vista, visual, menos de 120 metros de altura, con un dron que tenga un marcado C. Eso es lo importante. Y en función del dron con el marcado C y la subcategoría, podrás estar sobrevolar puntualmente a personas, volar cerca de otras personas o tener que irte a un sitio que esté alejado de edificios de personas completamente, que sería la subcategoría 3 la certificación CE C3 C4. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente categorización, la categoría específica. ¿Vale? Esta categoría específica es una categoría, como hemos dicho, que está entre la abierta y la certificada. ¿Vale? Ahora veremos cuándo realmente, cómo sabes tú que estás en la categoría específica o no. Si es verdad que ya hemos dicho antes, ¿vale? Que esta categoría, a la categoría abierta, por ejemplo, pues solo permite vuelos en línea de vista visual. Por lo tanto, si vas a volar largas distancias, 2, 3, 4, 5 kilómetros, ya no estás en la categoría abierta. Entonces, por lo tanto, como mínimo estás en la categoría específica. A continuación ya veremos dónde ponemos el límite entre la específica y la certificada. Pero si vas a volar largas distancias, está en la categoría específica. Si vas a volar un UAV que pesa más de 25 kilos, estás en la categoría específica. Si vas a volar por encima de 120 metros de altura sobre el terreno, estás en la categoría específica. Si vas a dejar caer material o desplegar material, también está en la categoría específica. O si vas a volar en un entorno urbano por encima de 4 kilos o sin el mercado C, también está en la categoría específica. Por lo tanto, además también hay otro ejemplo que si tu dron es completamente autónomo, son operaciones no supervisadas, es decir, que no, aunque el dron, cuando hablamos de dron autónomo no significa que el dron no pueda hacer navegación por waypoint. Eso entraría, por ejemplo, a la teoría abierta, pero siempre habría un piloto que estaría supervisando la operación y podría tomar el control manual. Cuando decimos completamente autónoma es que no hay ningún tipo de piloto en ningún momento dentro de la operación. Es decir, que si hay cualquier incidencia, el dron tiene que gestionarla de forma autónoma. Por ejemplo, un dron que está en una base y que todos los días, 7 de la mañana, despega, se da una vuelta alrededor de una finca de cultivo, o toma imágenes y a partir de esa manera se calcula unos índices de cultivo. Y después aterriza automáticamente. Ese dron lo hace todos los días, 7 de la mañana, y no hay nadie que supervise esa operación. Es una operación completamente autónoma. Y eso solo se puede en la categoría específica, al menos en la categoría específica. No se puede en la categoría abierta. ¿Vale? Entonces, si cumples una de estas opciones, operación completamente autónoma, volar larga distancia, veloz, por encima de 120 metros de altura, pues un dron de más de 25 kilos o de 4 kilos en entorno urbano o vas a hacer una suelta de material, estás en la categoría, al menos estás en la categoría específica, al menos, ¿vale? Ahora veremos cómo sabes si estás en la específica o la certificada, pero lo que es seguro es que si cumple algo de esto, no estás en la abierta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un componente fundamental de la categoría específica que es el SORA, que es una metodología de evaluación del riesgo de la operación, ¿vale? Esta metodología, ¿vale? Que fue desarrollada por Harus es una organización de un conjunto muy amplio de autoridades de navegación aeronáutica, autoridades aeronáuticas nacionales, pues desarrollaron este estándar, esta metodología estándar de evaluación del riesgo y ha sido adoptado por EASA en el último, pues fue adoptado ya hace un año. ¿Vale? No me acuerdo si fue 2019 o principio de 2020, pero es la metodología, es el medio de cumplimiento aceptado para realizar
el cálculo de riesgo para categorías específicas, el nivel de riesgo de la operación, ¿vale? Y ahora comentaremos en qué este SORA, en qué consiste. Pues es una metodología que analiza el riesgo en una operación en la categoría específica, ¿vale? Entonces, se comienza con una descripción del CONOPS, con qué tipo de nave voy a volar, dónde voy a volar, qué quiero hacer, y se analiza primero el riesgo en tierra, por ejemplo, si voy a volar en línea de vista visual o a larga distancia, si voy a volar sobre un área controlada, un área rural, un área urbana. Y eso, pues hay una metodología que te va indicando que por cada opción, si tu aeronave es de más de 3 metros de envergadura o menos de 3 metros y vas a volar en este tipo de entorno, entonces tu riesgo en tierra es tanto. Además, puedes incluir una serie de mitigaciones. Y eso te da un numerito, que es riesgo en tierra. Después se calcula el riesgo en aire, que depende si estás volando cerca de un aeropuerto, si estás volando en espacio aéreo controlado, si estás volando a baja altura, por ejemplo, a 120 metros. Y con todo eso también se calcula otro número que es el riesgo en aire, que también se pueden mitigar con una serie de mitigaciones operacionales. Por ejemplo, si va a volar a un aeropuerto, pero ese aeropuerto se va a volar de noche y por la noche ese aeropuerto no tiene tráfico aéreo, claro, el riesgo no es en aire, no es el mismo que si volaras en ese aeropuerto de día, donde sí hay tráfico aéreo. Entonces, eso reduce ese riesgo en aire. Combinando el riesgo en tierra y el riesgo en aire, se calcula lo que se llama el SAIL, ¿vale? Que es el riesgo de la operación, ¿vale? Normalmente se está considerando que un SAIL 1-2 es un riesgo bajo, 3-4 un riesgo medio, y ya aquí se quiere que el diseño del UAS se demuestre que es seguro, y un riesgo alto sería 5 y 6, se requiere que el riesgo sea alto, ¿vale? Que sería básicamente un desarrollo muy parecido, con un aseguramiento del desarrollo del UAS muy parecido a la categoría certificada, ¿vale? Entonces, para más información sobre el SORA, podéis ver, o más adelante veremos un enlace para los AMCs que se publicaron y podéis ver allí en ese AMC comentaré donde se puede pues consultar el SORA, que es el SORA EASA, se lo llama SORA EASA, que es el que se utiliza en esta norma normativa. Bueno, dentro de la categoría específica, ¿vale? Aquí tenemos otra vez las tres categorías, pero la categoría específica en general se ha dividido en dos tipos, ¿vale? Lo que llaman operaciones bajo escenarios estándares, ¿vale? STS, que eso tiene la ventaja que si tu operación encaja en ese escenario estándar y la aeronave encaja en ese escenario estándar, pues directamente puedes operar con una declaración responsable. No tienes que pedir autorización. Ya requiere que la declaración, hace una declaración responsable, no es como la teoría abierta, que es un buy and fly, que compras y vuelas, ya tienes que cumplir una serie de requisitos. Tu aeronave también tiene que cumplir una serie de requisitos. De hecho, veremos que también la aeronave tiene que estar con marcado CE, el C5 o el C6, y tienes que pues, mandar a tu autoridad nacional de aeronáutica, por ejemplo en España ESA, tienes que enviar pues una declaración responsable. Y a partir de que la envíes ya puedes empezar a operar. Es verdad que aquí, en la área específica, ya la autoridad podría en un momento dado pues hacer una inspección, porque ya has mandado la declaración responsable y al año o a los 6 meses contactar contigo y decir, oye, pues demuéstrame que realmente pues todo lo que has dicho, que has declarado que lo has cumplido, que lo estás cumpliendo, que lo has cumplido realmente. ¿Vale? Esa es la diferencia de categoría abierta. La categoría abierta realmente no va a haber una supervisión por parte de la autoridad, ¿vale? El riesgo tan bajo y está tan controlado con respecto a la limitación operacional y el mercado CE que no van a estar las autoridades pues directamente haciendo una inspección. Pero ya en la específica sí, incluso en esta parte de declaración responsable. Entonces tienes que registrarte, tienes que mandar la declaración responsable y a cada cierto tiempo pues harán una inspección y realmente estás cumpliendo todo lo que has dicho que estabas cumpliendo. Y la otra tipología es la autorización, que es para el resto de operaciones, porque la declaración responsable solo se puede hacer bajo los STS, que son unos entornos concretos, y si tu operación encaja con ese escenario estándar, entonces puedes aplicarlo y puedes hacer declaración responsable. Y si no, tienes que irte bajo una autorización, que son el resto de operaciones que no encajan en STS, ¿vale? Y normalmente pueden ser en la bajo autorización. Pueden ser también operaciones de bajo riesgo, SAIL 1, SAIL 2, que no encajen en esos escenarios estándares, pero la mayoría van a ser operaciones de riesgo medio, SAIL 3, SAIL 4, que aquí
se ha abierto una nueva, EASA ha abierto una nueva posibilidad, y es que el dron se certifique, ¿vale? Ya en bajo autorización, a su vez, hay dos opciones. Una opción es directamente aplicar el SORA, ves el nivel 6 que te sale y cumplir y demostrar, mandas el paquete documental demostrando que cumples con todos los requisitos. La otra opción es que en vez de tener que demostrar todos esos requisitos, incluso lo de la aeronave, que tu aeronave esté certificada para ese tipo de riesgo, que es el último enfoque de ASE que están promoviendo, ¿vale? Y entonces muchos de los objetivos, de los requisitos que te va a imponer el SORA, automáticamente ya están convalidados porque tu aeronave está certificada, bajo esta certificación light que están llamando, ¿vale? Sobre todo para el riesgo medio. Y para el riesgo alto, pues ya te van a pedir unos requisitos muy parecidos a nivel de certificación de la aeronave a lo que sería la categoría certificada, ¿vale? Que ya pues veremos dónde está la frontera entre la específica y la certificada. Entonces, resumiendo, dentro de la categoría específica hay dos opciones. Hay un camino de declaración responsable que solo vale si tu operación encaja en uno de los dos escenarios estándares, que ahora vamos a ver, y para el resto de operaciones la autorización. Y dentro de la autorización, a su vez, hay dos opciones. Una opción es que directamente se aplique el SORA y que entregues haga una solicitud de autorización con todo el paquete documental demostrando que cumple todos los requisitos, ¿vale? Aunque tu aeronave no esté certificada. Y eso la autoridad lo revisará y si está todo correcto te dará la autorización de vuelo y a partir de ahí podrás volar, ¿vale? Que esa es la diferencia respecto a declaración responsable. Declaración responsable, manda la declaración responsable y ya puedes volar, no tienes que esperar respuesta. La autorización, haces el SORA, revisas todos los requisitos, creas el paquete documental, lo mandas a la autoridad, todavía no puedes operar, ellos lo revisan y si te autorizan ya puedes empezar a operar. Y la última opción que está promoviendo EASA es que en vez de tener que crear todo el paquete documental para todos los requisitos, muchos de esos requisitos automáticamente se convalidan si tu aeronave está certificada, ¿vale? Aunque no sea la categoría certificada, la aeronave se puede utilizar una aeronave certificada dentro de la categoría específica, aunque para riesgo medio se espera que sea una certificación más liviana que la que se utiliza en la aeronáutica tradicional. Y en ese caso concreto, pues directamente se aplicaría el SORA, vería si está en riesgo medio o alto, tú tendrías tu aeronave certificada para ese nivel de riesgo que tú quieres operar y ya automáticamente se te convalidan una gran parte de esos requisitos. El resto de requisitos que te quedarían, que serían más operacionales, de formación de los pilotos, etcétera, añadirías al certificado de seguridad de la aeronave el paquete documental solamente de esos requisitos extra y lo enviarías a la autoridad para obtener la autorización de vuelo. Por lo tanto, en principio se supone que sería algo mucho más fácil para, sobre todo, los operadores, porque este procedimiento lo tienen que realizar los operadores, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a centrar primero en los escenarios estándares, como hemos dicho, esto van con declaración responsables y hay dos escenarios estándares, ¿vale? El primero es, que hemos dicho antes, son escenarios estándar que además, como hemos comentado anteriormente, suelen ser, ahora mismo son de riesgo bajo, ¿vale? Solo hay dos. Y solamente eso permite que tengas que realizar, pues el operador realiza declaración que cumple con todo, ¿vale? Y llega la confirmación que ha recibido, que está todo completo y ya puedes empezar a operar. ¿Cuáles son estos dos escenarios estándares? Pues hay uno relacionado, el 01, STS-01, que está relacionado para vuelos de aeronaves de hasta 25 kilos, ¿vale? Recordamos que la categoría abierta solo permitía volar en entorno urbano hasta 4 kilos en un entorno urbano, ¿vale? Tiene que estar limitado a aeronaves que no sean autónomas, que haya un piloto, en VLOS, en línea de vista, esos 500 metros del piloto, con una zona de tierra controlada, es decir, que tienes que, por ejemplo, en una calle tendría que estar vallada la calle o el acceso no tendría que estar controlado, tendría que tener acceso controlado. No puedes volar más de 120 metros de altura, ¿vale? Aunque aquí, como he dicho antes, si un edificio está por encima de 120 metros de altura, podría sobrevolar 15 metros el edificio, ¿vale? Y el UAV tiene que ser de clase C5, ¿vale? Tiene que tener marcado C5. El estándar para la clase C5 aún se está desarrollando, está algo más verde que el C0, C4, pero se espera que en breve pues, esté disponible. ¿Vale? Y eso limita que la aeronave no puede tener tiene que ser menos de 25 kilos, su dimensión principal tiene que ser menos de 3 metros y no puede ser una aeronave tipo ala fija, ¿vale?
Si tú quieres realizar una operación y cumples todos estos requisitos y más que vienen en el detalle STS, podrías pues, adquirir una nave con marcado C5, declarar que cumples todos esos requisitos, mandar declaración responsable y empezar a operar. Pero ten en cuenta que la autoridad puede inspeccionar y por lo tanto después puede ir a los 6 meses y decir, oye, demuéstrame que realmente estás cumpliendo todo. Tienes que tener los registros, tienes que tener los manuales de operación, que hagan falta, todos los requisitos que vengan en la documentación del STS-01, ¿vale? El segundo escenario estándar, que solo hay dos, ¿vale? Es volar en lo que llaman fuera de la línea de vista, ¿vale? En zonas, pues, rurales, ¿vale? Aquí también está limitado a aeronaves que no sean autónomas, que estén pilotadas remotamente. Se podría volar hasta 1 kilómetro si no hay observadores visuales, que son personas que se colocan a cierta distancia del piloto para ver que no hay ninguna aeronave cerca, ¿vale? Y podríamos llegar hasta 2 kilómetros, ¿vale? Si estamos utilizando este tipo de personal, ¿vale? Si hay personal extra en la operación. Por lo tanto, estas operaciones están limitadas a 2 kilómetros del piloto, ¿vale? Es más que la categoría abierta, que solo te deja a 500 metros, aquí se podrían hasta 2 kilómetros, en una zona rural. El área de vuelo tiene que estar controlado, el acceso, ¿vale? Por ejemplo, en una infraestructura de paneles solares, ¿no? Un campo de paneles solares que normalmente pues, está vallado, pues eso es un gran control area. Está controlada, la zona de tierra está controlada el acceso. No se puede volar por encima de 120 metros sobre el terreno y la aeronave tiene que ser de clase C6. El peso máximo del despegue no puede ser mayor de 25 kilos y la dimensión principal de la aeronave tiene que ser menor a 3 metros, ¿vale? Por lo tanto, si alguien quiere operar y cumple su operación, cumple con estas restricciones y tiene una aeronave con marcado C6, podría directamente decir, completar la documentación de declaración responsable, mandarla a la autoridad competente, en este caso en España a ESA, y una vez que reciba el acuse de recibo puede operar, ¿vale? Directamente. ¿Vale? Estos son los dos escenarios estándares. Son la única forma ahora mismo actualmente. No hay otros escenarios estándares, ni se esperan que eso aumente en el corto plazo, que hay ahora mismo considerado en Europa. ¿Vale? Eso serían bajo declaración responsable. ¿Vale? Todo el resto de operaciones que no encajen ni en la categoría abierta ni en ninguno de estos dos escenarios estándares, que todos ellos requieren, como aparece aquí, que tengan marcado C la aeronave, C4 de C0 a C4 en la categoría abierta y C5, C6 en la categoría específica bajo escenarios estándares, pues todo tipo de operación que no encaje ni en la categoría abierta ni en los escenarios estándares encajarán en la categoría específica bajo el procedimiento de autorización o en la categoría certificada, ¿vale? Este procedimiento de autorización, como hemos dicho anteriormente, y esto es importante, tiene dos opciones. Una opción es aplicar el SORA directamente y pues ve todos los requisitos que tú aplicas el SORA y al final te sale que en función del nivel de riesgo tiene que cumplir unos requisitos con mayor nivel de robustez, vamos a llamarlo así, o con menor nivel de robustez, y generas el paquete documental con el que tú vas a demostrar que cumples con todos esos requisitos y lo mandas a autoridad. Y en ese caso no haría falta que la aeronave estuviera certificada ni tuviera ningún tipo de marcado CE ni nada. Podría hacerlo con una aeronave sin marcado CE y sin certificado de aeronavegabilidad. Es verdad que, si, por ejemplo, si el riesgo ya empieza a ser medio, a partir de SAIL 3, es importante destacar que te van a empezar a pedir información de la propia aeronave y de los sistemas de aeronave. Entonces, el operador, que es el que hace este procedimiento, tendrá que tener acceso por parte del fabricante a esta documentación, ¿vale? Y eso puede llegar a ser un problema, pues información muy de detalle. Entonces, eso es la opción número 1. El operador aplica el SORA, ver todos los requisitos, genera el paquete documental, manda la documentación a ESA, en este caso en España, y la revisan y si es todo correcto, le da la autorización de vuelo y puede operar. La segunda opción es bajo autorización, pero la aeronave está certificada. ¿Vale? Esto es una nueva opción que están fomentando desde EASA y en este caso la aeronave estaría certificada para riesgo medio, 6.3, 6.4 o para riesgo alto, 6.5 o 6.6. En el caso, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Aplico mi SORA, veo qué tipo de operación, qué riesgo tiene mi operación. Si es riesgo medio, mi aeronave tiene que estar certificada como poco para riesgo medio.
Si es riesgo alto, tiene que estar certificada al menos para riesgo alto. Y de hecho ahora mismo EASA está desarrollando normativa con la que definir cómo sostiene estos certificados de anualidad para riesgo medio y para riesgo alto. Entonces, una vez yo me compro una aeronave, adquiero una nave que tenga ese certificado de aeronavegabilidad para riesgo medio y riesgo alto, dentro de la categoría específica, o ya automáticamente se me convalidan una serie de requisitos. Mejor de los 20 requisitos que tengo que cumplir para ser 3, pues de repente 10 ya automáticamente están convalidados, no tengo que demostrar nada porque ya mi aeronave está certificada. Y los otros 10 pues están más relacionados con procedimientos operacionales, que eso tiene que ver con el operador, entrenamiento del piloto, o de la tripulación, que eso también tiene que ver con el operador. Ese tipo de cosas son las que habrá que complementar y habrá que enviar el paquete documental de los requisitos que no tienen que ver con la aeronave, más el certificado de la navegabilidad. En este caso, claro, es mucho más sencillo para el operador porque no requiere de información técnica de detalle de la aeronave, como en el primer caso, sino que con el certificado de navegabilidad es suficiente. Y con esa información se le manda a la autoridad, lo revisa todo, la parte de la aeronave solo chequeará que el certificado de navegabilidad es válido, pero ahí no tendrá que tomar ninguna decisión ni chequear la documentación porque ya al obtener el certificado de navegabilidad el fabricante ha pasado por un proceso de que todo estaba correcto con EASA, que es la autoridad de diseño, y chequea que todo está correcto, chequea que el paquete documental de los requisitos más relacionados con la operación y la formación son válidos y que son completos y ya tendrías la autorización. Como he dicho antes, bueno, pues nada, aquí para la parte, es verdad que además para facilitar en la primera línea que hemos hablado de certificación, en la parte de autorización en el que el operador aplica el SORA y la aeronave no tiene certificado de aeronavegabilidad, pues en este caso se están desarrollando lo que se llaman los Predefined Risk Assessment escenarios. Es decir, pues EASA está aprobando aplicaciones de SORAS para cierto tipo de escenarios que son muy comunes. ¿Para qué? Para que no tenga el operador, no tenga que, porque el SORA te da mucha libertad, te da muchas opciones y claro, llega un momento en el que el operador puede tomar una serie de decisiones que la autoridad no está de acuerdo con, ¿vale? Aunque estás aplicando el SORA. Por lo tanto, para cierto tipo de operaciones que son muy comunes, se están aplicando esta aplicación de la metodología a ciertos conceptos de operaciones, a ciertos escenarios muy comunes, para que ya el operador pues tenga el resultado de la aplicación del SORA y no tenga que aplicar el SORA él, sino solamente ver cuáles son los requisitos que se aplican. Por ejemplo, para poder hacer vuelos en entorno rural a más de 2 kilómetros, que sería el problema ya se saldría del STS que está aprobado, por ejemplo, a 10 kilómetros. A baja altura, pues si hay un Predefined Risk Assessment que cubra ese tipo de operación, pues ya no tienes que aplicar todo el SORA, sino que ya la autoridad ha aplicado el SORA, ha visto cuáles son las mitigaciones que son más razonables, ha visto y ya automáticamente ya ve los requisitos. Y tú tenías que coger entonces el resultado de ese Predefined Risk Assessment, que ya son los requisitos que te va a pedir la autoridad, y empezar a crear el paquete documental para cumplir todos y cada uno de ellos. También, por ejemplo, se están intentando también desarrollar uno para vuelos experimentales, en entornos, por ejemplo, pues con espacios segregados, en entornos, por ejemplo, relacionados con centros de prueba. Entonces, para hacer esos vuelos experimentales, en vez de tener que aplicar todo el SORA, directamente te coges este Predefined Risk Assessment escenario, ves el resultado, ves lo que te aplica, ves los requisitos que te van a pedir y no tienes que tú aplicar el SORA, sino ya empezar a partir de la aplicación de un SORA ya realizado. Por último, dentro de la categoría específica hay una opción muy interesante que es lo que llaman el LUC, el Light UAS Operator Certificate. Esto es una certificación sobre el operador que va a permitir, es una operación voluntaria y permite al operador darse permiso a sí mismo para cierto tipo de operaciones concretas, ¿vale? Dentro de una tipología. Esto, claro, para operadores o que tienen un gran volumen de operaciones o una gran diversidad, puede ser algo muy interesante, ya que puede acelerar mucho los tiempos para realizar las autorizaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se pide una serie de requisitos sobre la operadora, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, tiene que tener un sistema de gestión del riesgo, ¿vale? Con ciertos procedimientos implementados y otra serie de requisitos que vienen en la norma, ¿vale? Que si la leéis, pues podéis ver todos los requisitos. Y entonces te auditan y ve que realmente pues tú tienes implementado todos esos procesos, todos esos procedimientos, y que cumples con lo que dice la regulación.
y a partir de ahí te dan un look. Claro, te dan un look para una tipología de operación, por ejemplo, para operaciones del tipo SEL 1 o SEL 2 dentro de la categoría específica. Entonces, bueno, cualquier operación que encaje en SEL 1 o SEL 2, o por ejemplo, operaciones en entornos rurales con SEL 1 y SEL 2. Entonces, cualquier operación en entorno rural de ese tipo de riesgo, no tienes que pedir autorización a la autoridad nacional, sino que tú implementas tus procesos, tendrás tus procesos de análisis de riesgo, tus procesos de aprobación y podrás darte, en cierta medida, a ti mismo permiso, ¿vale? Y podrás realizar las operaciones de una forma más ágil. Cada cierto tiempo, por supuesto, pues te auditarán, la autoridad auditará a las operadoras con certificado LUC para ver que todo se está haciendo correctamente, que se siguen los procedimientos, que existen los registros de que se están ejecutando los procedimientos de forma correcta, todos los procesos, y con esa auditoría pues se irá renovando el LUC. Si le haces una auditoría y no cumple, pues se te quitará dejará de tener validez el LUC y ya no podrás seguir dándote permiso a ti mismo. Es una acción muy interesante. Todavía, claro, no existe material guía sobre exactamente lo que hay que cumplir. Existe lo que viene en la norma, que son una serie de requisitos relativamente claros, pero hay ciertos detalles que sea bueno que se fueran aclarando y puede ser una acción muy, muy interesante. ¿Vale? Además, es válido para todos los Estados miembros y por lo tanto, pues alguien con un LUC podría obtenerlo en España y después volar en Francia o en Alemania, etcétera. Bien, todo, ya con esto acabamos la categoría específica, ¿vale? Hay un material guía que se publicó en octubre del 2019, lo podéis ver en este link que también está en la descripción del vídeo, ¿vale? En YouTube. Y en este, pues por ejemplo, viene dentro del artículo 11, viene el SORA, que ha sido aceptado por EASA, es decir, la versión del SORA de EASA, que es básicamente la última de Harus, pero con pequeñas adaptaciones, ¿no? Sobre todo al lenguaje ASA y a ciertas pequeñas modificaciones, ¿vale? Y después también pues, aparecen otra serie de material guía de la categoría abierta y de la categoría certificada. Pero lo más interesante de este material guía es que aquí viene la versión del SORA que se debe utilizar si aplicas, si vas a pedir permiso para una operación en la categoría específica y necesitas que sea bajo autorización, vas a necesitar aplicar el SORA y la versión de SORA que tienes que aplicar es esta. Y además es la que se basa los Predefined Risk Assessment, que son escenarios, que son estos escenarios en el que ya la autoridad, como he dicho antes, está aplicando el SORA y ya te lo aplica por ti y ya tú directamente pues, tienes que cumplir los requisitos que salgan a partir de ella. ¿Vale? De los Predefined Risk Assessment se están aprobando ya una serie de ellos y se van a seguir aprobando a lo largo de 2021 en un conjunto. Yo creo que para final de 2021 habrá como 5 o 6 Predefined Risk Assessment que junto con la categoría abierta, los escenarios estándares y los Predefined Risk Assessment pues cubran posiblemente más del 90% de las operaciones de drones, ¿vale? Más comunes. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, para recordar solamente la parte de la categoría específica, solamente recordaros que hay dos caminos. Si tu operación encaja en un escenario estándar, que solo hay dos, ¿vale? El de entorno urbano y el de entorno rural hasta 2 kilómetros. Si encaja en uno de estos dos y tienes una nave con marcado CS5 o marcado CS6 para cada uno de los escenarios estándar, podrías pues hacer una declaración responsable y directamente volar una vez que tengas el acuse de recibo. Pero ten en cuenta que te pueden auditar o te pueden inspeccionar a los 6 meses, al año, a los 2 años, y tienes que demostrar que realmente estás cumpliendo todo lo que has dicho que ibas a cumplir. Si no encaja tu operación en la categoría abierta, por supuesto, ni en la categoría específica bajo escenario estándar, tienes que ir ya por un procedimiento de autorización. Y ahí a su vez se abren dos caminos. Un camino es que el operador directamente pues aplica el SORA y ve todos los requisitos que se le dan, genera el paquete documental, ¿vale? Genera el paquete documental con todas las pruebas, la evidencia de que cumple todos los requisitos, incluyendo si es riesgo medio, temas relacionados de detalle de la fabricación de la aeronave, y es revisado por la autoridad. Si todo está correcto, te autoriza. Hay una pequeña simplificación de este y es que en vez de tú tener que aplicarte el SORA, que haya un Predefined Risk Assessment escenario que encaje con tu operación. Entonces, en vez de aplicar tu SORA, directamente te coge el Predefined Risk Assessment escenario y
ya ves todo lo que te piden, en vez de tener que aplicar el SORA. Y a partir de ahí, pues generar el paquete documental y lo mandas. Pero ya sabes que el SORA está bien aplicado porque ha sido la autoridad la que lo ha aplicado. Pues puede pasar que la opción número 1 en que tú dices de aplicar el SORA es que haga ciertas suposiciones que la autoridad no esté de acuerdo con ella y entonces no hayas ni aplicado bien el SORA. Por eso la opción del Predefined Reassessment es interesante. Y para ambos casos, tanto para el Predefined Reassessment escenario como para cuando tú te aplicas el SORA desde el principio porque no te encaja en ninguno de los Predefined Reassessment escenarios, está la opción en la que la aeronave pues, tiene un certificado de aeronavegabilidad, que puede ser para riesgo medio o para riesgo alto, ¿vale? O también un certificado de aeronavegabilidad de la categoría certificada, también podría ser en un momento dado. En ese caso, automáticamente, tanto si tú te aplicas el SORA como si coges un Predefined Reassessment escenario, en ambos casos, directamente, muchos de los requisitos que te impone el SORA se van a convalidar con ese certificado de aeronavegabilidad, lo cual simplifica el proceso de autorización, ¿vale? Porque la autoridad ya, los requisitos normalmente más complejos están relacionados con el sistema UAS o con la propia aeronave y eso automáticamente pues ya ni van a entrar en el fondo, van a ver que tienen certificado de aeronavegabilidad y eso ha sido ya el fabricante el que le ha demostrado a la autoridad de diseño, que es EASA, que aquello pues está conforme a la norma, ¿vale? Está diseñado y fabricado conforme a la norma. Y esas son pues, las distintas acciones que sirven en la categoría específica. En esta última opción, que sería que tenemos un certificado de aeronavegabilidad, ya EASA ha publicado un Special Condition para riesgo medio, ¿vale? En este caso, ¿qué es riesgo medio? Riesgo medio se aplica para aeronaves que no transportan personas, aeronaves que pueden ser que tienen un piloto remoto o son autónomas, hasta 600 kilos y operar de la categoría específica, perdón, y con riesgo medio que es 6.3 o 6.4. ¿Vale? Y aquí en este link, que también aparece en la descripción del vídeo en YouTube, podéis ver un enlace directamente a este Special Condition que se espera que se transforme en una especificación de certificación durante 2021. ¿Vale? Para el riesgo alto sería 6.5 y 6, ¿vale? Eso todavía no se ha publicado y se espera que se haga en el próximo año, año y medio. Por lo tanto, si un fabricante quiere certificar su aeronave para que después un operador que vaya a hacer una operación bajo autorización con riesgo medio 6.3, 6.4 no tenga que generar el mismo el paquete documental para muchos de los requisitos relacionados con el sistema de la aeronave, pues la opción es que la certifique bajo esta Special Condition, esta norma. Tú tienes tu certificado de aeronavegabilidad, que va a ser un proceso, se supone, más liviano que el de la aeronáutica tradicional, y con ese certificado de aeronavegabilidad automáticamente se te convalidan un montón de los requisitos que tras aplicar el SORA directamente por parte del operador o hacer uso de un Predefined Reassessment escenario si tu concepto de operaciones o tu operación encaja en uno de ellos. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto la categoría abierta, ¿vale? Acordáis, categoría abierta tiene que ser aeronave de menos 25 kilos y si vuelas cerca de personas, ya incluso los pesos disminuyen a 4 o incluso 900 gramos. Y por debajo de 120 metros de altura, eso es categoría abierta. Categoría específica es todo lo que no es categoría abierta, ¿vale? Y ¿cuál es entonces el límite? Hemos visto que puedes hacer vuelos autónomos, vuelos por encima de 120 metros de altura, de aeronaves de más de 25 kilos. Pero ¿cuándo entra la categoría certificada? ¿Cuándo una operación no es categoría específica y es categoría certificada? Bueno, pues el primero de es si pasa una de estas dos cosas, ¿vale? La primera es que tú al aplicar el SORA, automáticamente, si tú aplicas el SORA, ya el riesgo es tan alto que al aplicar el SORA te dice que entonces que esa operación ya es categoría certificada, ¿vale? Ese sería el primer caso. Tú aplicas el SORA y por lo grande que es la aeronave, o por el riesgo que hay en tierra, por ejemplo, o una aeronave muy grande en un entorno urbano, pues vas a ver que el riesgo en tierra es tan grande que automáticamente el SORA te dice que si el riesgo en tierra es mayor que tal número, ya es categoría certificada. Entonces no puedes aplicar la categoría específica. ¿Vale? Entonces, si tú aplicas el SORA y el propio SORA te dice que esa operación es categoría certificada, tienes que irte a categoría certificada. O si pasa una de estas tres cosas, independientemente de lo que diga el SORA. Independientemente de lo que diga el SORA, si cumple una de estas tres cosas, entonces automáticamente vas a categoría certificada. ¿Cuáles son estas tres cosas? La primera, que vuele una aeronave de más de 3 metros de envergadura o de dimensión principal
sobrevolando a agrupaciones de personas, ¿vale? Por ejemplo, en una playa en verano o en un concierto, si ya vuelas en una nave de más de 3 metros en uno de esos escenarios, ya automáticamente, da igual lo que diga el SORA, vas a categoría certificada. Si transportas personas, aunque no haya piloto, si es un taxi aéreo que transporta personas de un sitio a otro, aunque no haya piloto, da igual lo que diga el SORA, eso automáticamente va a categoría certificada. O si transportas material peligroso que en caso de accidente puede poner en riesgo a terceras personas. Por ejemplo, si llevas algo, un explosivo, imaginaros, dinamita, el dron lleva dinamita, pues eso por alguna razón, está en una mina o en una fábrica de explosivos y tiene que llevar de un sitio a otro el explosivo, entonces automáticamente certificada. O lleva, vamos a suponer, un material químico o biológico que si se dispersa, si cae y se dispersa, puede poner en peligro a la población. Automáticamente, independientemente de lo que diga el SORA, va a categoría certificada. ¿Vale? Entonces, se va, la frontera entre específica y certificada es una, si aplica el SORA y ya el propio SORA te dice que va certificada, o si cumple, independientemente de lo que diga el SORA, una de las tres eh, una de las tres características o requisitos si cumples uno de estos tres casos que aparecen en esta diapositiva. Volar sobre personas con una aeronave de más de 3 kilos, transportar personas o llevar eh, elementos que puedan, en caso de accidente, pues poner en peligro a la población. Entonces, para resumir la categoría abierta y la categoría específica, bueno, en primer lugar, esta norma ya está vigente, ya es de aplicación, hay un periodo de transición de los 2 próximos años, ¿vale? Que ahora comentaremos dónde podéis obtener información para ver qué pasa en ese periodo de transición, ¿vale? La categoría abierta es compro, me registro, si la aeronave es de más de 250 gramos, que va a ser la mayoría, hago un pequeño entrenamiento online o lo que me pidan y vuelo. Es decir, es comprar y volar. Y la específica, pues dependiendo de si estoy bajo declarativo o bajo autorización, ¿vale? Tengo que ver si encajo en declarativo en uno STS, pues ya me han hecho a mí el risk assessment y si cumplo la limitación operacional y mi aeronave tiene el marcado C, C5, C6, pues mando la declaración, curso recibo y vuelo. Y si no, pues tengo que hacer el risk assessment o basarme en un predefined risk assessment, ¿vale? Crear el paquete documental. Si tengo una aeronave certificada bajo esta nueva enfoque de certificación light para riesgo medio y alto, pues ese paquete documental pues será más sencillo. Lo envío, la autoridad lo revisa y si recibo la autorización, pues puedo volar, ¿vale? Esos son el resumen de categoría abierta y específica. Vamos a comentar ahora muy brevemente, bueno, antes de pasar muy brevemente a la categoría certificada, también todo esto que hemos comentado, categoría abierta y categoría específica, bueno, pues como habéis visto, algo bastante complejo, algo que tiene bastante pues información y es bastante denso. Hay un documento muy interesante en el que todas las normas que hemos comentado, todos los enlaces, viene un compendio de todos ellos en lo que llaman EASA Easy Access Rules for UAS, ¿vale? Reglas de acceso rápido para los UAS, ¿vale? En este enlace, que también aparece en la descripción del vídeo en YouTube, podéis directamente pues, acceder a esa documentación con un documento bastante amplio, pero en él pues podéis ver de una forma ordenada qué es lo que aplica para cada categoría y qué es lo que se pide, que es un compendio de toda la documentación y toda la información que hemos visto hasta ahora en esta presentación, ¿vale? Además, como he dicho antes, hay unos periodos de transición y también en este documento se habla de esos periodos de transición y se puede ver hasta cuándo puedes volar drones que no tienen categoría C, por ejemplo, a día de hoy, pues si tú tienes un dron, claro, dices tú, bueno, la categoría abierta ya está en vigor, pero mi dron no tiene marcado C porque lo compré hace 2 años. ¿Puedo seguir volándolo? Sí, pero bajo ciertas restricciones, mayores que si tuvieras un marcado C, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en vez de estar 900 gramos para poder volar cerca de personas, ¿vale? O es decir, esas marcado C1, pues podrías hacerlo con drones que pesan menos de 500 gramos. En vez de 4 kilos, creo recordar que eran 2 kilos, ¿vale? Para volar más o menos alrededor de personas, pero no muy cerca, pues en vez de con hasta 4 kilos, si tu dron pesa menos de 2 kilos, podrías seguir haciendo durante este periodo de transición, aunque no tenga el marcado C2, ¿vale?
Entonces, todos esos detalles pues vienen en este documento, ¿vale? Miradlo, o si no también podéis consultar la web de vuestra, eh, eh, pues en este caso de AESA, para la gente que está en España, y poder pues ver los detalles de cuándo aplican y cuándo no, ¿vale? Pero tened en cuenta que esto es un periodo de transición que en la mayoría de los casos a final de 2022 expira y a partir de ahí todos los drones, ya en 2023, todos los drones tendrán que tener marcado CE para poder comercializarse. Así que ya, si no se han comprado o ya no lo tienen, vas a tener que, sobre todo para fabricantes, dentro de 2 años, todos vuestros drones, si no queréis que lo quiten del mercado, tendrán que tener marcado CE para la categoría abierta o dentro de declaración responsable y los escenarios estándar de edad específica. Para la específica bajo autorización no hace falta marcado CE, no haría falta en un momento dado certificado de navegabilidad, aunque eso obligaría que el operador tuviera que, para sobre todo operaciones de riesgo medio y alto, tener acceso a documentación de detalle del diseño de la aeronave. Y una forma sencilla de aliviar eso y que facilite el trabajo del proceso de autorización es certificar tu aeronave con este nuevo enfoque de certificación más liviana y entonces para riesgo medio y alto pues el operador excedente podría obtener ese certificado de aeronavegabilidad. Por último vamos a pasar a lo que sería la categoría certificada, ¿vale? Esto vamos a verlo más brevemente porque creo que esta es la que yo creo que, bueno, es interesante, pero aplica sobre todo ya a fabricantes que ya están metidos en la aeronáutica tradicional y tienen ya gente que muy especialista y conocen ya ese tipo de procesos y procedimientos, y aparte es la que está ahora mismo en menor desarrollo, es la que se deja la última y todavía pues está trabajando en incluso la regulación que se va a aplicar. Como hemos comentado antes, esto aplicaría si al aplicar el SORA te dice que tu operación es categoría certificada o si cumplieron otros requisitos como hemos comentado antes. Volar sobre conglomerado de personas con una aeronave de más de 3 metros de dimensión principal, transportar personas o transportar algunos elementos que en un momento dado al tener un accidente podrían poner en peligro pues, a las personas que están a su alrededor o a la población. Si cumple lo primero o una de las tres que hemos comentado ahora, independientemente de lo que diga el SORA, está en la categoría certificada. Esta categoría certificada, bueno, pues aquí ya se quieren, pues, tipo de operación, por ejemplo, volar bajo reglas instrumentales, IFR, en espacio aéreo controlado, por ejemplo, Alfa o Charlie. Se quiere también, claro, aquí ya hay que también certificar todos los elementos, incluyendo la GCS o la Remote Pilot Station, ¿vale? Y bueno, claro, y aquí también ya las operaciones pues serán de aterrizaje y despegue sobre aeródromos bajo la competencia de ASA. ¿Vale? Entonces estamos hablando ya que se empiezan a aplicar los mismos procedimientos, los mismos procesos, los pilotos tienen que tener su licencia su licencia, igual que todo muy parecido a la aeronáutica tradicional, ¿vale? Pero para UAS, adaptado para UAS. Para eso, bueno, como veis aquí, pues ASA tiene ahora mismo un plan de desarrollo normativo muy ambicioso que se está desarrollando. Durante ya 2020 se avanzó y se quiere que de aquí a 2023-2024 se complete. Sobre todo lo que está puesto como verde, que son pues prioridad número 1, los naranjitas son prioridad del número, vamos a decir, media prioridad, y lo tercero ya, los rojos sería ya fase 2, que se entiende yo que sería a partir de 2025 o incluso 2030. ¿Vale? Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalles, solamente para que lo tengáis y lo podáis verse, consultar si os parece interesante. Bueno, a esto también es interesante, a ver, el enfoque que tiene ASA para esta categoría es el siguiente, ¿no? Dependiendo de la tipología de aeronave, ¿no? Ya hay una serie de tipologías ya definidas que depende, por ejemplo, del peso de la aeronave o también del número de tripulantes que haya. Pues, por ejemplo, se aplica CS25, CS23, CSLSA, ¿vale? Estas especificaciones de certificación son vigentes y están pensadas para aeronaves tripuladas. Para todas esas, si hubiera, por ejemplo, si quieras transformar un Airbus A320, que le aplica, por ejemplo, un CS25, si no estoy equivocado, y eso está pensado sobre todo para la parte más de estructural, motorización, y todos los aspectos pues, que normalmente se aplican a la aeronáutica más tradicional. Ya los aspectos específicos de un UAS, que en este caso, claro, no hay piloto a bordo,
pues se quiere desarrollar un CS transversal que se llama CS UAS que aplicaría a a todas las tipologías de aeronave para los aspectos específicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sería? Si tú quieres certificar bajo el certificado de una aeronave, tendrías que ver bajo qué normativa CS, código CS la aplicaría. Por ejemplo, si es una aeronave ligera, pues a lo mejor LSA. Entonces, pues todo lo que es motorización, estructura, todo eso, comunicaciones de ATM, todo eso lo aplicaría bajo el CSLSA. Y los aspectos ya más específicos de UAS se aplicarían utilizando el CS UAS que sea transversal. Está más relacionado con el autopiloto, con los modos de vuelo autónomo, con el hecho de que hay una estación de control de vuelo en tierra, etcétera. Además, aquí podéis ver el CS Lite UAS, que es lo que hemos comentado antes de la categoría específica, que va a ser esa forma light de certificar aeronaves en la categoría específica de riesgo medio y alto, que sería algo, bueno, pues que sería para aeronaves ligeras, sobre todo de menos de 600 kilos. ¿Vale? También se está desarrollando un CS VTOL para las aeronaves de configuración aterrizada y despegue vertical que se están desarrollando en el marco de la movilidad aérea urbana, ¿no? De UAM. ¿Vale? Aparte del RPS, bueno, es importante que se quiere poner un enfoque basado en capas. Que haya una capa core que sea la que vamos a tener que cumplir los requisitos más estrictos a nivel de certificación, que está relacionada con la funcionalidad más crítica de la RPS, pero después haya también una capa intermedia y una capa también de externa, que ya estos requisitos pues no tienen que ser tan estrictos porque están relacionados con aspectos, claro, al estar RPS no está en la aeronave, está en tierra, pues requisitos de acceso a la instalación, o de conexionado con infraestructura de comunicaciones externas, etcétera, que no tienen que ser tan exigentes si no cubre partes críticas de las funcionalidades. ¿Vale? Es también un enfoque muy interesante que se está trabajando por parte de ASA. Y bueno, y aparte pues comentar que bueno, que no se considera para el RPS que vaya a haber un certificado de tipo para el RPS, sino que la parte del RPS estará dentro del certificado, vamos a decir, del diseño de la propia aeronave, del UA, de la misma manera, o como un ETSO dentro específico para el RPS. Bueno, ahora comentar que este es hasta ahora lo que todo lo que hemos estado hablando pues ha sido, claro, lo que sería la regulación específica de drones, orientado sobre todo a que el objetivo de esta regulación que hemos explicado hasta ahora es que el UAS tenga un cierto nivel de seguridad, pero no es toda la regulación que tiene que cumplir el UAS. Por supuesto, hay otro tipo de regulaciones asociadas con la protección de datos y la privacidad, el uso de espectros radioeléctricos que también tienen que cumplir los UAS, o también, por ejemplo, de medio ambiente, ruido, emisiones, etcétera. Es decir, que una operación de UAS no solo aplica la regulación EASA que hemos hablado hasta ahora, sino también hay que tener en cuenta toda parte de data protection y privacidad, espectro radioeléctrico y medio ambiente. Además, el UAS tiene que volar en un espacio aéreo. Entonces, esto implica que habrá una serie de requisitos que también se aplican al UAS dependiendo del espacio aéreo donde quiera volar. Si está en espacio aéreo controlado, no controlado, o lo que se va a llamar espacio aéreo web space, que ahora veremos qué es. Entonces, en este caso, bueno, pues es importante, al igual que una aeronave tripulada, pues para operar en Barajas tiene que tener unos requisitos que no cumplen toda la aeronave. Una aeronave en general no puede operar en Barajas porque no tiene el equipamiento o no tiene otra serie de requisitos que tiene que cumplir para operar en Barajas y solo puede operar en otro tipo de aeródromo, otro tipo de espacio aéreo. Pues lo mismo pasa va a pasar con los UAS. Para operar en cierto tipo de espacio aéreo necesita unos requisitos y entre ellos pues está el concepto de USpace. ¿Vale? ¿Qué es esto del concepto de space? ¿Por qué se está desarrollando? Bueno, se está desarrollando por lo siguiente, por dos razones. Una, de todos los, vamos a decir, estudios de mercado, hasta ahora, la mayoría de lo que serían las operaciones, pues están siendo hasta ahora, sobre todo, en línea de vista visual, ¿vale? Lo que hemos hablado antes de los 500 metros. Pero realmente el potencial del mercado está para volar largas distancias. ¿Vale? Poder realizar vuelos a largas distancias en agricultura, inspección de infraestructuras lineales, medio ambiente, un tema de logística, ¿vale? Y para ello hace falta pues integrar de forma segura el dron en el espacio aéreo.
Y además, todas estas aplicaciones, a medida de ellas, los vuelos son a baja cota, por debajo de esos 120 metros de altura. Por lo tanto, se quiere desarrollar un sistema de gestión, de control del tráfico aéreo de drones, y en principio orientado a esa baja cota, que facilite la obtención de esos permisos. Y eso es fundamental para desbloquear el potencial del futuro mercado de los drones. ¿Y por qué no se utiliza ATM para esto? Pues por lo siguiente, claro, se espera que la densidad, el número de vuelos con drones sea muchísimo más superior al de ATM. Por ejemplo, ahora mismo en Europa, o bueno, antes de la pandemia, lamentablemente, del COVID-19, pues en un día había 30.000 vuelos tripulados. En 2035 se espera que en una sola ciudad pueda haber en una hora hasta 20.000 vuelos. Claro, esa densidad es imposible con los sistemas ATM tradicionales gestionar. Por eso se quiere desarrollar un sistema digital y automatizado que permita gestionar esa densidad de vuelos. Y en este caso, pues estamos hablando de USpace. USpace será un sistema de gestión de vuelos digital y automatizado que permitirá operar de forma segura grandes cantidades de drones, ¿vale? Y permitir una integración segura de los drones en el espacio aéreo, ¿vale? Sobre todo orientado a muy baja cota, por debajo de 500 pies o 120 metros de altura sobre el terreno. Entonces, es un sistema digital que da una serie de servicios, como los servicios de navegación aérea y la aviación tripulada, pues USpace da servicios de separación, identificación, geofencing, de conflicto, y puede estar designado para un volumen concreto, pues una ciudad o una región. Incluso en una ciudad o una región puede haber varios proveedores de servicios de USpace, ¿vale? Es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, los principales puntos de USpace, bueno, integración segura de los drones en el espacio aéreo, ¿vale? A un gran número y gran densidad, que sea escalable, flexible, adaptable, que permita un acceso justo y equitario por parte de todos los usuarios del espacio aéreo. También que minimice los costes de operación, que sea efectivo, competitivo y que acelere el desarrollo del mercado de los drones, sobre todo para vuelos a larga distancia, como hemos comentado antes, que es lo que realmente va a desbloquear el gran potencial que tiene este mercado y esperemos que se desarrolle en los próximos años en Europa. ¿Cuándo va a estar listo esto de USpace? Bueno, pues se espera que la regulación de USpace se publique durante 2021. Ya hay una opinion de ASA que se publicó hace ya casi un año, en marzo de 2020. Aquí podéis ver el enlace y también aparece en la descripción del vídeo en YouTube. Y se espera que sobre 2022-2023 ya empiece a haber los primeros servicios, ¿vale? Y después, pues básicamente hay una serie de fases, que está en la fase 1, U2, U3, U4, y se espera ya que para final de esta década pues empiecen los servicios más complejos, ¿vale? Que permitirán grandes densidades de tráfico, ¿vale? Y operaciones de mayor riesgo, por ejemplo, los taxis urbanos, pues para 2030 podemos empezar a considerarlo. Para concluir este webinar, bueno, algunos puntos a destacar de USpace. Bueno, no se sabe todavía si todas las operaciones a larga distancia en espacio aéreo no controlado van a requerir de USpace, ¿vale? Es decir, las de espacio aéreo controlado que sean baja cotas, por supuesto, eso va a requerir USpace, pero no se sabe si todas, ¿vale? Entonces, porque no se sabe tampoco si va a haber una cobertura nacional de todo el país de USpace o si va a estar centrado mejor donde hay mayor densidad, por ejemplo, en las ciudades. En el caso de que hubiera una zona que no hubiera cobertura USpace, entonces solo quedarían dos opciones realmente. O que esa zona tuviera un espacio aéreo atípico, por ejemplo, un espacio segregado, ¿vale? O muy poca densidad, entonces bueno, no haría falta hacer nada realmente, como ya aparece en el SORA. O si no, el propio UAS va a tener que incluir una funcionalidad de detección y evitación, ¿vale? Que tendrás que tener, dependiendo del riesgo, por cierto nivel de robustez, ¿no? De la solución, ¿vale? Esto es en el caso que no existe USpace. Claro, si existe USpace, pues ya el propio USpace pues mantiene la separación entre aeronaves y no va a hacer falta esa funcionalidad de detección y evitación, ¿vale? Pero no se sabe si USpace tendrá una cobertura, vamos a decir, nacional de todo el espacio aéreo o se centrará en la zona de mayor densidad. Eso todavía no se sabe cómo va a evolucionar el mercado. Los servicios de USpace lo van a proporcionar los USpace Service Providers, ¿vale? Y es importante destacar que esos también van a tener que estar certificados, ¿vale? Pues van a tener que desarrollar sus soluciones basadas en ciertos estándares. Y además van a tener que cumplir una serie de métricas de calidad, ¿vale?
Y al igual que hemos dicho antes, igual que para volar en baraja, la aeronave tiene que cumplir ciertos requisitos, los UAVs que vuelen en espacio aéreo o space, pues dependiendo de la criticidad del vuelo, también tendrán que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? No está muy definido aún, pero a lo mejor implica cierto equipamiento, por ejemplo, para identificación en tiempo real de la aeronave y para poder seguir dónde está su posicionamiento, hace tracking en tiempo real de la aeronave, necesitas un equipamiento específico. También a lo mejor necesitas que la aeronave cumpla ciertos requisitos de guiado y de navegación, de performance del vuelo de la aeronave, o también incluso que el piloto tenga un entrenamiento específico, ¿no? Igual que los pilotos para poder aterrizar bajo ciertas condiciones, operar cierto tipo de aeropuerto, necesitan ese tipo de entrenamiento, pues aquí para operar en WebSpace también me hace falta un entrenamiento específico. Bueno, pues con esto se acaba este webinar. Espero que sea muy interesante. Creo que durante la charla en algún momento ha habido algún ruido de fondo. Perdonad, bueno, esto como sabéis, pues estamos en periodo COVID y bueno, estamos teletrabajando y por lo tanto, pues eso hace que haya algún pequeño ruido. Creo que no ha sido, que se puede seguir perfectamente, ¿vale? En todo caso, disculpad con antelación. Espero que sea de vuestro interés. Para cualquier consulta ahí tenéis mi correo electrónico. Y bueno, pues aquí estamos desde el Centro Tecnológico CATEC y el proyecto IMOS 3D, pues estamos para ayudaros, para poder dar soporte a las empresas del sector y esperemos que sea útil para aclarar esta nueva norma que ya hemos dicho ya está en vigor y ya se puede aplicar desde el día de hoy, ¿vale? Que estáis viendo este vídeo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra por visualizar este vídeo y por vuestro interés.